Pueblos originarios, los merecedores de estas tierras. La importancia del convenio 169 sobre pueblos indígenas y triviales es el instrumento jurídico vinculante de aplicabilidad internacional más completo sobre los derechos de los pueblos indígenas. El objetivo del convenio es proteger a los pueblos indígenas y sus derechos. Uruguay, uno de los pocos países que no lo ha ratificado, postergando los derechos humanos. Es una herramienta para estimular el diálogo entre gobiernos y pueblos indígenas, ya que entrega disposiciones específicas sobre temas relevantes. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, fue fundada en 1919 como parte de la Sociedad de las Naciones. Es el más antiguo organismo especializado del sistema de Naciones Unidas y el que desarrolla la actividad más significativa en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En 1969, la OIT recibe el Premio Nobel de la Paz. Se distingue del resto de las organizaciones de las Naciones Unidas por ser la única que no se compone exclusivamente de gobiernos. En 1946, la OIT es la primera en integrar las Naciones Unidas fundadas en 1945. La primera vez que la OIT se interesó en los pueblos indígenas fue en 1920, al ocuparse de los trabajadores rurales. Gran número de ellos eran indígenas. Por ello decide establecer normas, convenios y brindar asistencia técnica. Entre 1936 y 1999, la OIT adoptó varios convenios aplicables a los pueblos indígenas. A partir de 1952, brinda asistencia técnica principalmente en América Latina. Convenio sobre el trabajo forzoso 1930, Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización 1948, Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva 1949, Convenio sobre igualdad de remuneraciones 1951, Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso 1957, Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, el número 107, en 1957, Convenio sobre la discriminación, da cuenta del empleo y ocupación en pueblos indígenas, es el número 111, en 1958. Convenio sobre la edad mínima, 1972. Convenio sobre pueblos indígenas y triviales en países independientes, el número 169, 1989. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999. Los derechos humanos son universales, indivisibles, progresivos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en 1948. Derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos al desarrollo. El 107 y el 169 son los dos instrumentos de derecho internacional de la OIT que se refieren específicamente a los pueblos indígenas. El Convenio 107 de 1957, primer tratado sobre el tema, no prospera ya que habla de los indígenas como de población menos avanzadas y transitorias, que para sobrevivir deben fundirse en la corriente nacional mayoritaria mediante la asimilación. El Convenio 169 de 1889 incorpora el concepto de pueblo y el de autodeterminación. De esta manera, el 169 señala un cambio en la concepción
de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales. La protección de los pueblos indígenas continúa siendo su objetivo principal, pero ahora se basa en el respeto a sus culturas, forma de vida, tradiciones y costumbres propias. El fundamento más importante del artículo 169 es la convicción de que los pueblos indígenas tienen derecho a continuar existiendo sin perder su propia identidad y con la facultad de determinar por sí mismos la forma y el ritmo de su desarrollo. En nuestro continente sudamericano, Guayanas, Surinam, Guayanas Francesas y Uruguay son los únicos países que no han ratificado el convenio 169. La estructura de este convenio 169 es, primero, política general, del artículo 1 al 12. Dos, cuestiones sustantivas, del artículo 13 al 32. Tierras, contratación y condiciones de empleo, formación profesional, seguridad social y salud, educación y medios de comunicación, contactos y cooperación transfronteriza. 3. Administración, el artículo 33. 4. Disposición de procedimientos, artículos 34 al 44. Procedimientos para el registro, ratificación y adopción del convenio. El marco contextual, lo más importante es el concepto de pueblo. Son las personas que comparten una unidad territorial, racial, cultural, lingüística y una historia común. En el artículo 169 el término pueblo no está referido al tema de independencia. Se trata de un concepto cultural que realza la identidad indígena y su relación con la tierra, que busca potenciar el reconocimiento y el respeto por su cultura, logrando su desarrollo integral. Dentro del marco conceptual tenemos lo que es la autodeterminación. En derecho internacional aplica que un pueblo puede optar libremente por su condición política y desarrollo propio, derecho colectivo. En el 169 queda dicho que el empleo del término pueblo no tiene implicancia respecto del derecho a la autodeterminación tal como se entiende en el derecho internacional. Autodeterminación se refiere al derecho a participar como colectividades en las materias que pueden afectar y que resultan vinculantes para los estados en los cuales se encuentren. Es decir, el derecho a participar para determinar su propio desarrollo dentro del marco de los estados que integran. 4 usos de la noción de territorio indígena: como área o espacio geográfico, región, comarca, jurisdicción, entidad, bajo control político de un colectivo indígena o reclamada como tal. Puede ser tierras a demarcar o restituir y entregar en propiedad. Como hábitat, según la definición del convenio 169, base material, conjunto de recursos esenciales para la existencia colectiva, tierras, aguas, bosques, subsuelo. Como biodiversidad y conocimiento, los indígenas sobre la naturaleza y su expresión en derecho a la propiedad intelectual, convenio de biodiversidad. Como espacio simbólico, espacio socialmente construido y vinculado a la identidad colectiva, suele denominarse etnoterritorialidad. ¿Qué es el convenio 169? Es sobre pueblos indígenas y tribales. Es una ley internacional orientada a la protección de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo. Es un instrumento que anuncia los derechos de los pueblos indígenas y los deberes de los estados que lo ratifiquen. Fue adoptado por la OIT en 1989 y con su participación, pero no ratificado por Uruguay, con muchos años de anuncios, promesas incumplidas, sin respetar la ley internacional y a los derechos humanos de los pueblos indígenas. La importancia que tiene este convenio 169 es que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivo, reconoce la autoidentificación como un criterio fundamental para determinar a sus beneficiarios, caracteriza
a las sociedades indígenas como pueblos, con lo cual el concepto se integraría a la legislación nacional. Es el único instrumento internacional de derecho indígena con carácter vinculante, es decir, que compromete a los estados a su cumplimiento. Reconoce la autonomía de decisión de los pueblos indígenas respecto a su desarrollo y establece la consulta como un mecanismo de negociación en asuntos que les conciernen. El 169 es el primer instrumento internacional que reconoce la autoidentificación como criterio fundamental. Derecho a la autodeterminación. Reconoce las aspiraciones de los pueblos a asumir el control de sus instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco de los estados en que viven. Los pueblos indígenas deben tener la oportunidad y la posibilidad real de administrar y controlar sus vidas y de decidir su propio futuro. Los derechos fundamentales son que los pueblos indígenas gozan de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en las mismas medidas que cualquier otro ser humano, comprendidos los derechos básicos a la libertad y la igualdad, así como los derechos a la salud, la educación, etc. El primer principio se aplica tanto a hombres como mujeres, en el artículo 3. Ante situaciones de vulnerabilidad, se obliga a los estados a implementar medidas especiales para proteger la cultura y el medio ambiente, en el artículo 4. El derecho al desarrollo. Constatación: mientras más aumentan los proyectos de inversión de los gobiernos sobre territorios indígenas, más se incrementa la pobreza y la marginalidad. Concepto de pobreza como nivel de vida, concepto de desarrollo como calidad de vida. El único sustento de un verdadero desarrollo indígena es el respeto a sus tradiciones y cosmovisiones. Es fundamental que en este país, la República Oriental del Uruguay, se ratifique este convenio 169 que habla sobre los derechos de los pueblos indígenas, pero más allá de eso son nada más ni nada menos que derechos humanos.